En el siglo I de nuestra era ocurrieron tres persecuciones hacia el movimiento cristiano y precisamente de esas tres persecuciones vamos a hablar en este video. La segunda es la más brutal de todas, pero vamos a empezar por el principio. Los primeros cristianos eran judíos y la única diferencia que tenían con otras facciones del judaísmo es que ellos pensaban que el Mesías prometido ya había llegado. Otros judíos esperaban la llegada de ese Mesías y básicamente esa era la única diferencia entre cristianos y judíos. Precisamente los primeros perseguidores del cristianismo fueron otros judíos como ellos, empezando por Jesús. Jesús fue el primer mártir de este movimiento y aunque realmente lo ejecuta el Imperio Romano, lo que los evangelistas nos quieren dar a entender es que los principales culpables de la crucifixión de Jesús son judíos. Pero la realidad de las cosas es que quien realmente ejecuta a Jesús es Roma. La crucifixión era una ejecución típica del Imperio Romano para los enemigos del Estado. La pena máxima de los judíos era realmente la lapidación, y esto no lo podían hacer sin aprobación romana. Y después del martirio de Jesús sigue el martirio de Esteban, el primer mártir del cristianismo. Esteban ni siquiera era uno de los 12 apóstoles, pero el escritor de Hechos, que normalmente se le atribuye a Lucas, hace un esfuerzo para demostrar que los primeros cristianos eran perseguidos sistemáticamente por los judíos, empezando por Esteban, y precisamente Esteban fue lapidado. Su juicio, sus palabras, su martirio y cómo se van dando las cosas es un paralelismo con el martirio de Jesús. Ambos comparecen ante el sumo sacerdote, ambos ven a Dios antes de morir y ambos perdonan a sus verdugos. Pero según la académica Cándida Moss, esto es más un recurso teológico literario que una intención de contar la historia de manera objetiva y fidedigna. Y los judíos tenían cierta razón en perseguir a los cristianos. Si nos ponemos en sus zapatos, tenemos que entender que ellos creían que ser súbditos de Roma y no tener independencia como pueblo escogido por Dios era resultado de que habían dejado sus leyes, que habían dejado las leyes de Dios, habían sido desobedientes y que por esa razón ellos eran súbditos de otro imperio y que no tenían una independencia ni un territorio para ellos solos. Este dominio de fuerzas extranjeras era básicamente un castigo divino por no seguir la ley de Dios. Y obviamente todos aquellos movimientos, todas esas sectas o facciones que alteraran este orden dentro del judaísmo iban a ser perseguidas, iban a ser condenadas. Y por su parte Roma pensaba que todo esto era un problema de judíos contra judíos, porque los judíos siempre entre las diferentes facciones estaban en constante discusión, en constante conflicto, y para Roma era algo normal. Ellos no diferenciaban entre cristianos y judíos, para ellos eran simplemente otra facción, otra secta judía más. La realidad de las cosas es que Roma ya llevaba mucho tiempo lidiando con los judíos, ya sabía cómo funcionaban, ya sabían que ellos nunca iban a ceder a adorar al emperador y a adorar a los dioses del imperio, y ellos ya estaban bien con eso, le daban cierta libertad religiosa a los judíos. Ellos sabían que no era por rebeldes o por odio a Roma o a la autoridad, sino que sabían que era por cuestiones religiosas. Y Roma hasta ese momento no tenía intenciones de cambiar la dinámica que tenía con los judíos. Mientras hubiera orden, habría libertad. Y este hecho de que no hubiera distinción entre judíos y cristianos beneficiaba a los cristianos, porque en un principio, al ser una secta judía más, se les daba precisamente una libertad religiosa y de movimiento. Y todo cambia cuando empiezan a diferenciarse, cuando se empiezan a esclarecer las diferencias entre judíos y cristianos. Esto se da a través de que se empieza a esparcir el cristianismo y empiezan a convertirse en no judíos. Entonces el Imperio Romano dice, hey, no todos son judíos, entonces este no es un movimiento judío, es otra religión. Entonces tenemos que tratarlos como cualquier otro movimiento. Tienen que rendir culto a Roma, tienen que adorar al emperador y seguir a nuestros dioses. Después de estos primeros años de tensión entre judíos y cristianos, los judíos ya no volvieron a tener una posición en la que pudieran perseguir a los cristianos. De hecho, todo fue al revés. Con el crecimiento del cristianismo y posteriormente que se oficializó como la religión del imperio, los cristianos fueron los que empezaron a perseguir a los judíos. Y algunos académicos rechazan la idea de una persecución sistemática de parte de los judíos a los cristianos porque sería algo anacrónico. En las primeras décadas del cristianismo, del movimiento de Jesús, no había una distinción clara entre judíos y cristianos. Lo que sí se puede decir es que era un conflicto entre judíos contra otros judíos que eran una facción diferente, no necesariamente de cristianos, porque todavía no estaba muy dividido en ese momento. El libro de los Hechos nos pinta la imagen de una iglesia perseguida por los judíos, pero da como resultado una muerte. Solamente Esteban. Pero lo que sí era muy normal era lo que se mencionó anteriormente. Facciones judías en conflicto con otras facciones judías y es todo. Y pasamos a una de las persecuciones más brutales en la historia del cristianismo y es la persecución a manos del emperador Nerón. Nerón es un personaje bastante interesante. Nerón llega al poder en el año 54 después de Cristo, convirtiéndose en el quinto emperador romano y esto gracias a su madre. Nerón llega al poder del imperio romano a tan solo 16 años de edad.
ya que su madre envenenó a su padre, el emperador Claudio, para poner a su hijo en el poder. En el principio, Nerón era un emperador relativamente normal, incluso hasta reformista. Implementó leyes a favor de los pobres, redujo impuestos y se mostraba accesible con el pueblo. Pero con el paso del tiempo se convirtió en un emperador cruel, tirano y que prácticamente cayó en la locura. Y a causa de esto cometió actos abominables. Nerón se veía a sí mismo como un gran poeta, un gran artista, un gran músico. Tenía un cierto tipo de delirio de grandeza artística. Se dice que obligaba a los nobles a asistir a sus conciertos y a sus actuaciones, donde cantaba y tocaba la lira. El inicio del fin de su reinado fue con un evento llamado como el Gran Incendio de Roma. Y como su nombre lo dice, fue un gran incendio en la capital romana. Este incendio duró varios días y destruyó 10 de 14 distritos de la ciudad. Y este gran incendio provocó una persecución sin precedentes hacia el cristianismo. Al parecer, cuando este gran incendio inicia, Nerón estaba lejos de Roma. Al enterarse del suceso, Nerón corre a Roma y empieza a hacer cosas para apagar el fuego. Empieza a organizar a las personas, empieza a abrir las puertas de su palacio para que las personas sin casa entren a los jardines y se resguarden. Incluso abre edificios públicos para que las personas puedan tener un lugar donde estar. A este punto las personas ya creían que Nerón había perdido la cabeza y que era un tirano y lo creían capaz de provocar este gran incendio. Eso se decía porque al parecer Nerón quería destruir la ciudad romana y construirla a su gusto. Incluso se llegó a decir que en sus delirios de poeta, él provocó este gran incendio para que el incendio lo inspirara a crear un poema épico. Para desviar la atención, Nerón le echó la culpa a los cristianos. Esto porque había una gran cantidad de cristianos en los distritos que no se quemaron. Nerón utilizó a los cristianos como chivos expiatorios y empezó la cacería de brujas. Eso lo sabemos por Tácito, un historiador romano del siglo II. Tácito dice: Nerón cargó la culpa sobre los cristianos, quienes eran odiados por sus abominaciones, y les infligió las más exquisitas torturas. Nerón implementó formas muy crueles para exterminar a los cristianos. Se dice que los vestía de piel de animal y luego los enviaba con animales salvajes para que los destrozaran, o si no, eran quemados vivos. El detalle con Tácito es que Tácito lo escribe 50 años después de los sucesos, y es que es muy poco probable que para el año 64 después de Cristo, cuando ocurre el gran incendio de Roma, la distinción entre judíos y cristianos fuera muy clara. Y esto hacía que fuera muy difícil que fueran tan reconocidos como para ser utilizados como chivos expiatorios. No podemos asegurar que el testimonio de Tácito sea 100% fidedigno, pero sí es un reflejo de lo que se pensaba de los cristianos en el siglo II de parte del imperio. En muchos escritos académicos se cree que los eventos a partir de la persecución de Nerón dieron pie a la era que se llama la era de los mártires en la historia del cristianismo. En el caso de que sí fuera una persecución sistemática de parte de Nerón, lo que sí estamos seguros es que se limitaba a la ciudad de Roma. Este edicto de perseguir a los cristianos no se extendía por todo el imperio romano. Después de la muerte de Nerón en el año 68 después de Cristo, toma el poder Vespasiano y luego su hijo Tito. Y en estos gobiernos la realidad es que ellos tenían asuntos más importantes que atender y los cristianos gozaron de relativa paz. Y la última persecución del siglo I es la persecución por parte del emperador Domiciano. Domiciano fue el sucesor de Tito y al principio Domiciano no prestó mucha atención hacia los cristianos, pero sí sabemos que amaba las tradiciones romanas y quería restaurarlas. Después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Domiciano ordenó que todas esas ofrendas anuales que los judíos entregaban en el templo de Jerusalén ahora las entregarán en el imperio romano. Algunos judíos se negaron y otros cedieron, pero Domiciano a raíz de esto impuso leyes más estrictas para perseguir a todos los que siguieran tradiciones judías, y esto incluía a los cristianos. Porque como se mencionó antes, la línea entre cristianos y judíos todavía no estaba muy clara. Y al igual que Nerón, la persecución de Domiciano estuvo limitada a Roma y Asia Menor, no necesariamente a todo el imperio romano. Esta persecución empezó cuando el gobierno de Domiciano estaba por terminar, porque como Nerón, Domiciano también fue visto como un tirano. Hubo una conspiración para derrocarlo y fue asesinado en su propia casa. Después de esto, el cristianismo vivió un periodo de relativa paz. Si te gustó este video, me vas a ayudar mucho compartiendo, dando like o suscribiéndote a este canal. Nos vemos en el siguiente video.